Qué gusto es verlos nuevamente. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de tercer grado de secundaria, a este su espacio, Aprende en Casa de Lengua Materna. Soy la profesora Irma Uribe y me siento muy contenta de acompañarles en esta sesión a la que titulamos Historias en Papel. Agradezco la presencia del talentoso y siempre jovial Enrique Rodal. Bienvenido, Enrique. Profesora, es muy grato acompañar a nuestras y nuestros estudiantes en esta sesión de Historias en Papel. ¿Qué idea viene a su mente al escuchar el título? ¿La historia de alguien escrita en un papel? No precisamente. Textos escritos en papel acerca de la historia de alguien. Más cerca. Historias de varios temas plasmadas en papel. Muy bien, muy cerca. Al conocer el aprendizaje esperado, ya no habrá duda alguna. ¿Lo leemos? Emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto. Con el propósito de planificar historietas. ¡Qué interesante, profesora! Quiere decir que vamos a mencionar lo necesario para crear una historieta. ¡Qué bien! Exacto. El punto de llegada es la historieta, pero ¿qué hemos de hacer para llegar? De ello hablaremos en la sesión. Es necesario llevar un registro de las ideas principales para poder reforzar lo aprendido o consultado si existen dudas. Así es, profesora. ¿Listas y listos en casa con el material que se requiere? Su imprescindible cuaderno, un bolígrafo, su libro de texto. Agregaremos a esa lista una regla, varias hojas blancas, un papel grande y algunos marcadores. Vayan preparando el terreno. Maestra Irma, qué bueno que vamos a hablar de este propósito. Fíjese que a mí me gustan mucho las historietas. No me digas. Qué afortunada coincidencia. ¿Y qué es lo que te gusta de ellas? Pues me divierten obviamente, pero también siento que me ayudan a retener la información. ¿Ha visto que hay historietas de todo? No nada más de superhéroes o de chistes. Desde luego, sí. Es un género que se ha usado mucho para transmitir o promover información entre el público de ciertos temas que se consideran importantes. Exacto. Yo recuerdo que de chico me encantaban las historietas y aunque a veces me decían que no eran más que monitos, yo creía que no, porque para mí es más fácil retener la información si la veo ilustrada. Por ejemplo, tenía una historieta sobre la importancia de cuidar el agua y reportar las fugas. Y hasta la fecha, cada vez que voy por la calle y veo que se rompió una tubería, recuerdo el número para reportarlo. Justamente. Lo que trabajaremos en esta sesión tiene que ver con esa faceta de las historietas, su capacidad de transmitir información y presentar soluciones a distintos problemas. ¿Te parece si entramos en materia? Claro que sí, maestra, pero antes ayúdame porque tengo cierta confusión. En mi cabeza revolotean palabras tales como cómic, tira cómica, manga, historieta, tebeo, novela gráfica, cuentos ilustrados. ¿Cuál es la palabra correcta para designar estos textos? Las historietas son relatos que cobran vida, porque personajes representados por imágenes los narran mediante diálogos. Es común que se les conozca con distintos nombres. Revisemos la definición que aparece en el Diccionario de la Lengua Española. Historieta. Serie de dibujos que constituye un relato cómico, fantástico, de aventuras, etc., con texto o sin él, y que puede ser una simple tira en la prensa, una o varias páginas o un libro. No existe un nombre oficial para la historieta. En España se le llama tebeo, en Francia bande dessinée, en Estados Unidos cómic, en Japón manga. El caso es que la palabra cita una serie de dibujos con texto o sin él que narran una historia breve, mediana
o de grande extensión. Me gustan mucho los mangas porque los personajes tienen los ojos grandes, muy expresivos, que muestran las emociones de manera contundente. Así es. En general las historietas son sumamente atractivas, pues como bien señalabas al comienzo de la sesión, son una síntesis muy interesante de la imagen y el texto escrito. En mi infancia y adolescencia era lectora ávida de muchas historietas. A veces hasta lloraba por alguna situación triste en el relato. Me entusiasmaba con las aventuras. Incluso dibujaba a mis personajes favoritos. Uno de mis ídolos era Calimán, el hombre increíble. ¿Qué le agradaba de él? Era un tipazo, alto, fornido. Pero lo que me atraía era que siempre encontraba una solución a los problemas con los que se encontraba. Vuelvo enseguida, profesora. Espera, Enrique, ¿a dónde vas? Bueno, a traer hojas blancas, lápices de colores, porque voy a hacer una historieta donde el personaje central sea un joven inquieto, risueño, simpático, y su misión será acabar con el enojo y rencores de la humanidad. Esos son graves problemas actuales. Espera un poco. Antes de dibujar necesitas planificar lo que vas a hacer. Crear una historieta es como irte de viaje. No puedes tomar tu equipaje y salir corriendo. Debes saber a dónde vas, cuánto tiempo estarás en ese lugar, con cuántos recursos cuentas, etc. Si no lo haces, tu viaje será un caos. Bueno, tiene razón, profesora. La organización es fundamental. En estas hojas anotaré lo que debo tomar en cuenta para que mi historieta sea grandiosa. He de cuidar todos los detalles. Harás muy bien. Jóvenes estudiantes, recuerden que el propósito de la sesión es planificar historietas. Tome nota. Vamos a hacer un diseño que contemple lo que hay que considerar para que la realización de la historieta llegue a feliz término. ¿Por dónde empezar? Un buen inicio es conocer los elementos indispensables que contiene una historieta. Bueno, conozco algunos, profesora. Las viñetas o cuadros, los bocadillos, las imágenes y los textos. Perfecto. Jóvenes, anoten estos elementos básicos para la creación de una historieta. Seguramente les son conocidos. Sin embargo, hemos de recordarlos y conocerlos por su nombre para utilizarlos con familiaridad. Enrique mencionó las viñetas o cuadros. Veamos de manera breve en qué consisten. Viñetas son los espacios para representar los instantes o momentos del relato. Comúnmente tienen forma rectangular. Aquí es donde el autor representa el tiempo y el espacio de las acciones narradas. Es la unidad mínima del montaje de la historieta. Observen, en esta página hay 5 viñetas. ¿Y qué hay al interior de la viñeta? La imagen y el lenguaje verbal. La imagen suele ser del personaje o personajes que desarrollan el relato. El lenguaje verbal es lo que expresan y este se encuentra en un espacio formado por 2 elementos. El globo o bocadillo, que es el lugar donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. El delta es una punta que señala al personaje que está hablando. Los bocadillos pueden tener distintas formas según lo considere el autor. Indican la emotividad del texto que contienen. Si el globo o bocadillo tiene borde continuo, indica una conversación normal. Si tiene gotitas, indica llanto o sudor. Si el borde del globo tiene picos, indica grito. Si los bordes son curveados como una nube y el delta se sustituye por una serie decreciente de círculos, se indica un pensamiento, monólogo o sueño. Si hay un delta compartido, indica que varias personas hablan a la vez. Si tiene bordes punteados, indica volumen de voz bajo con un susurro o cuchicheo. Notan cómo
Gracias a estas formas, ¿se va dotando de vida a los diálogos? Debe haber vida en la historieta. Otro pequeño espacio donde hay texto está en la parte superior de la viñeta. Su función es explicar al lector algunos hechos a modo de narrador. Se les llama cartucho o cartela. Suele haber en las historietas expresiones gráficas de los sonidos. ¡Wow! ¡Ouch! ¡Shh! Se llaman onomatopeyas. Hay también otros elementos, las figuras cinéticas. Son trazos que se utilizan para dar la sensación de movimiento. Las nubecitas detrás de un coche, las curvas para indicar saltos. El código textual son gestos de los personajes para comunicar situaciones. Por ejemplo, el cabello erizado expresa terror. Las metáforas visuales expresan algún contenido relacionado con aspectos psicológicos o emocionales del personaje. Por ejemplo, un foco encendido sobre la cabeza es una idea. Es muy interesante analizar las historietas cuando las tenemos. No reparamos en todos los elementos que contienen. Sencillamente las leemos, nos reímos, las disfrutamos sin detenernos a pensar en todo el trabajo que encierra su creación y el mensaje que desean enviar. Así es, Enrique. Crear una historieta es una experiencia fantástica que requiere trabajo, organizado y entusiasmo. ¿Qué te parece si anotas, las y los estudiantes en casa también, las palabras viñetas, bocadillos, cartucho, onomatopeyas, código textual, metáforas visuales, figuras cinéticas, para considerarlas en su momento? Todos estos elementos son importantes al crear una historieta, porque son los elementos con los que se construye, pero indiscutiblemente el elemento que marca la ruta del relato es el guión, es decir, la historia que se va a comunicar a través de las acciones. Claro, maestra, porque si la historieta no está bien construida, no narra las acciones o presenta la información correctamente, de nada sirve que las ilustraciones sean espléndidas o que utilicemos todos los elementos formales correctamente. Es muy cierto lo que dices. Además de un buen guión, la historieta debe contener personajes, pues son quienes realizan las acciones y estos se mueven en algún lugar. Ahora sí, ya contamos con los referentes necesarios para planificar nuestra historieta. Organicemos el trabajo. No es mala idea que piensen en realizar su historieta en equipos. Así como hay quienes son, como Enrique, más propensos a pensar el mundo en términos visuales dentro de su grupo, puede haber quien se comunique mejor de manera escrita. Y alguien más con gran talento para el dibujo. Imagínense todo lo que podrían lograr si trabajan en equipo y cada quien desarrolla la actividad para la cual está mejor dotado. Eso sí, el trabajo en equipo requiere diálogos, organización y acuerdos. Primer acuerdo. ¿Cuál es el tema que deseamos comunicar? Tengo una propuesta. Pensando en mi historieta sobre las fugas de agua, se me ocurrió que en nuestro entorno siempre hay situaciones que requieren atención. Es frecuente que entre amigos, compañeros o vecinos lo comentemos. Tal vez hasta demos propuestas de solución. Pero como los demás no se enteran, el problema sigue. Si hiciéramos una historieta que fuera leída por la comunidad, crearíamos conciencia y tal vez hasta podríamos resolverlo. Es una excelente propuesta, Enrique, muy real y útil. Jóvenes que siguen la sesión, piensen en un problema social de su comunidad o de su escuela y que les gustaría comentar y que es posible resolver desde su ámbito de acción. Den propuestas, tal vez 4 o 5 problemas, por ejemplo, falta de alumbrado público,
exceso de basura en las calles y lugares públicos, sedentarismo de los adolescentes, consumo de comida chatarra, falta de interés por la lectura o algún otro de su interés. Me parece bien lo que propone maestra Irma, sobre trabajar en equipo, claro. Yo era muy malo para dibujar, pero muy bueno para pensar cómo organizar la historia. Por eso es importante la colaboración, ya que estén en equipos, intercambien puntos de vista acerca de la selección del problema que expondrán en su historieta. Escríbanlo en su planificación. Por ejemplo... Problema. Exceso de basura en las calles y lugares públicos de mi comunidad. Ahora, reflexionen. ¿Cuál es la finalidad de la historieta? Sugieran propuestas de acciones para solucionar el problema elegido y anótenlas. Por ejemplo... Propuesta de solución. Campaña de limpieza. Todos limpiamos las calles. Instalación de botes para basura en lugares estratégicos. ¿Quiénes serán los personajes del relato? Invéntenlos. Dibújenlos, al menos en boceto. En este juego pueden crear también un nombre que suele tener relación con el tema de su historieta. Otórguenles características físicas y psicológicas. Denles una vestimenta apropiada. Por ejemplo, Susana Distancia. ¿Qué haría en la historieta? Imagínenle en su secundaria. ¡Uy! Por ejemplo, si el problema es sobre contaminación ambiental, yo crearía a nubarrón ozono, maestra. Le pediría a mi compañera que sabe dibujar que lo ponga caminando tenebroso entre chimeneas de fábricas y humo de carros, respirando gozoso el vapor de las coladeras al lado de su fiel amigo tirando basura. Usen su creatividad, diviértanse. En este momento no es necesario que los personajes estén bien dibujados, basta un boceto sencillo. Los bocetos son esbozos de las imágenes, versiones simples, dibujadas rápidamente y sin muchos detalles. Pueden cambiar su aspecto hasta que haya uno que les satisfaga. También se me ocurrió inventar a Soy la higiene y tirando basura, y así me los imagino. Personaje, Soy la higiene, tirando basura. Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es la extensión de la historieta. Acuerden el número de páginas que será necesario y suficiente para desarrollar el relato. ¿Cuántas viñetas y de qué tamaño podrán dibujarse en cada página? Recuerden que las viñetas suelen ser rectangulares, pero también pueden adoptar multitud de formas. Redondas, cuadradas, triangulares, unas más grandes que otras. Observen. En esta página, todas las viñetas son cuadradas. Cada una señala un momento del relato. En esta otra, podemos observar que hay una viñeta más grande. Su propósito es resaltar esa acción. ¿De cuánto tiempo disponen? El tiempo es determinante para la realización cuidadosa de la historieta. De ahí la insistencia en no pretender la creación de una obra extensa, que por el optimismo de la novedad se inicie cuidando cada detalle y termine de manera descuidada, debido a la proximidad del vencimiento del plazo para entregarla. Consideren también los materiales que han de emplear. Lápiz, tinta, lápices de colores, o si será una historieta en blanco y negro. Enrique, considerando los aspectos mencionados, ¿cuántas páginas tendrá tu historieta? 4. Serán 4 muy bien pensadas. Creo que no tengo tiempo para hacer una historieta más larga, pero en ella se verá cómo Soy la higiene logra vencer a tirando basura. Tienes idea clara de lo que vas a hacer. Muy bien. Haz un rayado en cada página para definir el número de viñetas. Piensa en las escenas que no deben faltar para dar secuencia a la historia. Si habrá alguna más grande que las otras.
Procura que no sean muchas viñetas en las páginas, se vería muy saturada. Perfecto. Listo. Tracé viñetas rectangulares, pero en cada página combiné unas más grandes que otras. Serán 25 en total. Es muy conveniente que hayas empleado lápiz, porque puedes borrar en caso de algún ajuste. Veo que enumeraste las viñetas. ¿Con qué propósito? Para tener una guía de lo que debo incluir en ellas. Así avanzo con paso seguro. En una columna anoté los números de las viñetas y en la otra lo que contendrán. En la viñeta 1 y 2 se ven las calles sucias. De la 3 a la 6 aparecen los personajes y discuten. De la 7 a la 10 la gente se divierte y toma partido por alguno de los dos. De la 11 a la 14 suceden accidentes debido a lo sucio de las calles. En la 15 y 16 reaccionan los personajes. De la 17 a la 19, las personas reaccionan en favor de "Soy la higiene". De la 20 a la 22, todos limpian las calles. En la 23 y 24, hacen un compromiso colectivo. Y la 25 contiene un final feliz. Magnífica idea. Si nuestros alumnos elaboran un cuadro así, tendrán una guía segura que impedirá imprecisiones en la secuencia de la historieta. Están marcados los 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Es momento de pensar en los dibujos que estarán en cada viñeta. También en los diálogos que, como bien saben, se colocarán en los bocadillos. Observen, los espacios son pequeños. Por lo tanto, los diálogos han de ser breves, muy precisos para la expresión de las ideas. Pero esto no significa que sean solemnes. Pueden bromear, usar el lenguaje coloquial, sencillo y directo, para comunicar con claridad el mensaje. En cuanto a los dibujos, recuerden que al planificar no es necesario que estén terminados. Basta un sencillo boceto de los personajes. Dibujen a sus personajes en un escenario apropiado. El tema de la historieta, en el ejemplo que nos ocupa, es la calle. Postes de alumbrado público, automóviles en circulación, unos cuantos trazos bastarán para crear la idea del escenario. En sus dibujos pueden emplear figuras cinéticas, metáforas visuales, lo que sea necesario para dar realismo al relato. Hice unos bocetos para las primeras viñetas. Aquí es cuando se describe la calle sucia. Aquí, cuando aparece tirando basura. Aquí llega "Soy la higiene". Ya está hecho el plan de la historieta. Y ahora, ¿cómo haremos para que todo el mundo la lea, maestra? Esto se llama difusión y también forma parte del plan de obra. Es conveniente que acuerden cómo compartirán la historieta, si mediante copias que distribuirán en lugares públicos o la amplificarán y pegarán como carteles en sitios concurridos o difundirán a través de las redes sociales. Con la difusión damos por concluido el plan de obra de la historieta. Hagamos una recapitulación de lo más destacado en cuanto a lo aprendido en la sesión. Las historietas, al ser un género que conjunta la imagen y el texto, representan un extraordinario recurso para comunicar información. A través de la creación de la historieta, se puede reflejar un hecho de la vida real que requiere atención y solución. Puede ser también fuente de aprendizaje. Puede ser expresión de un sentir colectivo ante una situación grata o no de la sociedad. La historieta aporta beneficios a quien la crea y a quien la lee. Crear una historieta requiere de planificación. Entre los aspectos que deben tomarse en cuenta están el tema, los personajes, la extensión,
el tiempo con que se cuenta para realizarla, los materiales que se requerirán, asimismo, la difusión. Con la creación de historietas se abren infinidad de posibilidades comunicativas. Se fortalecen las capacidades mentales superiores, tales como la observación, síntesis, análisis, así como la creatividad y la imaginación. Es, además, una actividad sumamente divertida. Maestra Irma, ¿podemos cerrar esta sesión con un reto? Claro que sí. Pongan mucha atención. Piensen en el problema que más les preocupa en este momento. Brevemente, escriban cómo lo podrían solucionar. Realicen la planificación de una historieta donde los personajes solucionan dicho problema. Consideren tiempo breve y una extensión corta y utilicen los materiales con los que cuentan en su casa. Comenten con su familia los aspectos relacionados con la planeación. Escuchen sugerencias para mejorar su trabajo. Queda preparado el camino para la creación de una historieta. Hemos llegado al final de la sesión donde el aprendizaje esperado ha sido: emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto, teniendo como propósito planificar historietas. Les invito a localizar el aprendizaje esperado en su libro de texto. Ahí podrán disipar alguna duda y conocer algunas actividades para ejercitar lo aprendido. Amplíen la información en las fuentes que tengan a su alcance. Si abren bien los ojos, verán que las historietas están por todas partes, contando historias y difundiendo información. Gracias, jóvenes estudiantes, por compartir este valioso espacio dedicado a la asignatura de Lengua Materna 3, cuyo título ha sido Historias de Papel. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.